Estamos en la unidad didáctica 4 referida a los fluidos en la construcción. Más particularmente, estamos estudiando los fluidos en movimiento y en clase estuvimos viendo como ecuación básica para el estudio de estos fluidos en movimiento a la ecuación de Bernoulli. Pero empezamos por estudiarla para líquidos ideales, líquidos incompresibles y con viscosidad despreciable. En este video vamos a hacer una breve extensión para poder aplicar esta ecuación de Bernoulli a fluidos reales. Recordamos, esta ecuación de Bernoulli es una ecuación que se refiere a la conservación de la energía, los tipos de energía que están involucrados cuando el fluido está en movimiento son la energía potencial gravitatoria, la energía cinética y un trabajo que se va realizando sobre este fluido para que justamente se vaya moviendo. En esas condiciones y considerando que el fluido es ideal y que el flujo es laminar y estacionario, habíamos visto que la suma de tres términos referidos a presión, velocidad y altura de posición de cada punto del eje de la cañería medidos respecto a un plano de referencia arbitrario, la suma de esos tres términos, decía, se mantenía constante para todos los puntos que estuvieran sobre una misma línea de corrientes. Eso es lo que nos daba esta línea azul horizontal que vemos en el gráfico y que en clase denominamos como línea de carga hidrodinámica. Vemos que esta ecuación de Bernoulli, entonces, nos dice que esta línea de carga hidrodinámica es una horizontal. Pero, cuando consideremos la viscosidad del fluido, esta viscosidad que se relaciona con una fricción, va a hacer que se vaya perdiendo la energía a lo largo de la cañería. Lo que se suele decir, se va a producir una pérdida de carga. Esto va a hacer que esta línea azul, línea de carga hidrodinámica, no sea más horizontal, como lo vemos en este segundo gráfico. Vemos que hay una diferencia entre la suma de los tres términos para el punto 1 y la suma de los tres términos para el punto 2. Diferencia que, fíjense, marcamos ahora en rojo. Eso que está en rojo representa esta pérdida de carga que se produjo entre el punto 1 y el punto 2. Pero notemos, esa pérdida de carga, ¿qué es? Es una pérdida de altura de posición, de altura de presión, de altura de velocidad. Si se fijan con cuidado, en el gráfico lo vemos claramente. Altura de posición no puede ser, porque es simplemente la altura respecto a un plano de referencia del eje de la cañería. Eso no cambió. La velocidad, el término que representa la velocidad, tampoco se modificó, porque eso depende de la ecuación de continuidad. Recuerdan, si el caudal no cambió, tampoco habrá cambiado ni la velocidad 1 ni la velocidad 2. Miren con más cuidado, ¿qué es lo que cambió? Cambió la presión en el punto 2. ¿Ven que se representa ahora con una línea más corta? Esta era cuando el líquido no tiene viscosidad y fíjense ahora, este es el término que representa la presión en el punto 2, considerando la pérdida de carga que hubo debido a la viscosidad. Repetimos entonces, esa pérdida de carga es una pérdida de presión. Entonces, si queremos seguir aplicando la ecuación de Bernoulli, tendremos que considerar estas pérdidas de carga. Noten que en este gráfico hemos cambiado la cañería, cambió por ejemplo su inclinación, pero la idea es la misma. Siempre tenemos en celeste la línea de carga hidrodinámica, la suma de los términos de posición geométrica, una altura debida a la presión y una altura debida a la velocidad. Pero con una línea roja bien marcada, vemos la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2. Fíjense, estas pérdidas de carga las podemos pensar como de dos tipos.
Por un lado, una pérdida de carga que se va dando en cada metro que recorre el fluido dentro de la cañería, una que se va dando entonces todo a lo largo del recorrido. Pero vean que en este gráfico tenemos un punto singular, esta zona donde se produjo, en este caso, este estrechamiento. Eso representa una singularidad en la cañería y esa singularidad hace que en ese lugar se produzca una mayor pérdida de carga, o mejor dicho, una pérdida de carga concentrada, localizada en ese lugar. Entonces, vemos en la ecuación de Bernoulli que si queremos seguir manteniendo la suma de los tres términos en el punto 1, la suma de los tres términos en el punto 2, tenemos que agregar este término que representa la suma de las pérdidas de carga, tanto localizadas como distribuidas a lo largo de la cañería, para poder seguir manteniendo la igualdad. En este ejemplo vemos otros posibles puntos singulares que podrían generar pérdidas de carga localizadas. Una entrada desde el tanque a la cañería, un codo 90 grados, una expansión, una contracción, una válvula. En todos esos lugares se producirían pérdidas de carga concentradas, localizadas. Y, no obstante, también se mantendría este rozamiento continuo en cada metro que va recorriendo el fluido dentro de la cañería. Bueno, con esta breve comentario hicimos una expansión de lo que habíamos visto en clase sobre la ecuación de Bernoulli para que nos sirva en casos un poco más realistas, o sea, cuando tenemos que considerar la viscosidad del fluido.